su atención y su presencia. Vamos a hablar de un complemento alimenticio muy importante hoy, porque hemos sentido una ola de frío en nuestro país, en Madrid también, es decir, y vamos a hablar del Echinacea. Puedes ir, voilà. Echinacea es un súper complemento alimenticio, ¿no? Voilà. ¿No? Un poquito demasiado rápido, Herminio. Sí, Superman. Puedes dejar un poquito nuestro Superman. Porque la primera cosa es importante que nuestro cliente pueden entender que no es solamente un bote de la planta Echinacea, es un complejo de 8 plantas que van a ayudar nuestro sistema respiratorio. ¿Ok? Y es como un antibiótico natural. Vamos a ver, Herminio, gracias a Herminio por la traducción. Aquí son las palabras que podéis utilizar dentro vuestras publicaciones, vuestras publicaciones, gracias. Es un antibiótico natural, planta para ayudar al sistema respiratorio, el mejor amigo de la Castafiore. No sé si sabéis quién es la Castafiore. Sí, no. La cantante de Tintín. La cantante de Tintín. Lo siento, soy belga. Herminio, puedes cambiar cuando Pero aquí se dice Castafiore, aquí Tintín se conoce. Ah, ok. Estamos de la misma edad. O es el mejor amigo de la gente que canta o que tiene que hablar, que hacer presentaciones, conferencias y todo eso. ¿Ok? Es un impulso antes del frío, fortalece nuestras defensas inmunitarias. ¿Y qué hay dentro? Tomillo, romero. Es un poco la idea de tener nuestro jardín en una cápsula. Es para dar ideas para las imágenes que podemos utilizar. Es decir, que es un complemento que todo el mundo tiene que tener en su farmacia familiar, en cualquier circunstancia. Porque con las plantas y con la aromaterapia y las maneras naturales de ayudar a nuestra salud, tenemos que empezar directamente que el malo llega. No podemos decir, oh, vamos a ver mañana, no pasa nada, he tenido frío, pero no pasa nada. No, si hemos tenido frío, directamente tenemos que tomar cosas que tenemos a casa. Es porque el Echinacea es muy importante tener el producto siempre a casa. Alors, es un complemento, su precio no es muy caro, 50 píldoras y para nosotros 16 puntos. Gracias. Herminio, imagino que puedes cambiar. Su enlace personal para enviar a sus clientes. ¿Sabes dónde estás? Ok. Lo siento. Pensaba que fue la misma. Es mi culpa. Estaba mirando, Herminio. Tú sabes cómo se hace, ¿no, Leticia? Leticia, ¿sabes cómo tener tu enlace?
Attends, tu micrófono. Es muy importante para los novios. Los nuevos. ¿Sabes cómo coger el enlace de cada producto para publicar? Sí, pero no trabajo directamente con el sitio. Tengo mis propias imágenes. No, Sí. no No es eso, pero tú, por ejemplo, si vas a... Te voy a explicar. Hoy vas a publicar sobre el Equinacea. Oui. El Equinacea, entras con tu cuenta en la página Modere, no copias la imagen, pero el código, la última partagé, Oui. te va a aparecer un enlace. Lo copias y en la publicación con la que hablas, lo pegas. Así automáticamente el cliente, la gente que vea que hablas de Equinacea, va a clicar en el enlace y automáticamente le va a entrar justo en dicho producto. Ok. Il va directement sur le produit. D'accord. Et toujours avec ton code, comme ça, ce sera toujours ton code. Mais directement sur le produit. Tu ne l'envoies pas sur la page. Tu l'envoies directement au produit. Ok. Ok, très bien. Vale. Très bien. Ouais. Ahora, Françoise, te dejo. Sí, muy importante. ¿Y qué podemos ver aquí debajo de la imagen en la página web de Modere? Podemos ver descripción. Aquí es en francés, lo siento. Pero al lado hay ingredientes. Cada vez tenemos la etiqueta del producto. Es más fácil cuando la gente quería saber lo que tiene el producto. Y después hay los consejos de utilización también. ¿Ok? Ok, vamos. Alors, ¿de dónde viene su fuerza? Es una palabra muy importante que Modere utiliza a menudo, es la sinergia. La sinergia, ¿qué es decir? Es decir, que Modere va siempre poner juntos diferentes ingredientes para que la eficacia del producto sea la mejor. Aquí tenemos 8 plantas: raíz de equinacea, hojas de romero, extracto de tomillo, extracto de hisopo, espino. Espino es equinacea, por supuesto, es para el sistema respiratorio. Romero es un antibiótico también. Tomillo para el nariz, la garganta. La garganta. Hisopo es el mismo. Espino es para el sistema respiratorio y para la tensión de la sangre. Sí, la tensión, sí. La tensión puede ayudar también. Alors, musgo de Islandia es para las personas que, ¿cómo se dice? Que ont une toux sèche. Que tienen una tos seca. Voilà, una tos seca, sí. Y con las tosas secas, puede ser que es el estómago que está un poquito enferma. Y hay como líquido que va a salir cuando acostarnos. Al acostarnos. Voilà, cuando al acostarnos. ¿Ok? Okay. Extracto de gordolobo y ginseng. Son plantas muy tónicas también. Vamos a hablar de eso después. Alors, ¿cómo tomarlo? Hay 2 maneras de tomar el equinacea. Modere tiene que hablar siempre de prevención. Modere no puedo hablar de curar ni de enferma, por supuesto. No estamos médicos y es el trabajo del médico de curar. Modere va a dar consejos y por supuesto que dice Modere. Modere va a decir, tome una cápsula por la mañana y por la tarde con agua. Para obtener resultados óptimos, suspenda el uso
durante 3 o 5 días consecutivos cada mes. Es una, no, antes, Herminio. Es una manera de utilizar el producto para no estar enferma, ¿ok? Pero, ¿por qué Modere nos pedimos de parar 5 días? Porque las plantas van a activar nuestro sistema inmunitario y si vamos a utilizar las plantas cada día durante meses y meses, el sistema inmunitario va a ser cansado y los efectos van a estar al revés. Va a ser peor que mejor. Es porque tenemos 50 píldoras, 2 píldoras para un adulto, 2 píldoras al día durante 25 días y después paramos. Podemos hacer una otra cura 6 meses después o 3 meses después, pero no cada mes y no siempre. ¿Ok? Una otra manera de tomarlo es una manera de reacción. Reacción cuando sentimos el frío, pensamos que una cosa va a empezar, mi nariz, mi garganta, no sé. ¿Qué vamos a hacer? Lo he dicho, cuando utilizamos productos naturales para ayudar a nuestra salud, tenemos que empezar directamente y con dosis importantes. Mi consejo es tomar una cápsula por la mañana, una a mediodía y una a la noche con agua el momento de las comidas. Y si pensamos que va a ser un poquito fuerte, que el catarro va a ser un poquito fuerte, el primer día podemos tomar 6 píldoras. Y la mañana, un día después, solamente 3. Y 2 o 3 días después, 2 al día. Tenemos que disminuir rápidamente, pero dar una dosis fuerte al principio. Atención, las plantas son tónicas. Si queremos dormir durante la noche, no es una buena idea tomarlos a las 10 por la noche. Sabemos que los españoles comen muy tarde. Es mejor no después 6 de la tarde, 6 o 7 de la tarde, si queremos dormir durante la noche. Alors, para los niños, es una regla general. Cuando Modere habla de los complementos alimenticios y da consejos, es siempre para un adulto de 45 kilos. Y los consejos son consejos de prevención. Aquí, ¿qué ha dicho Modere? Modere ha dicho 2 cápsulas por día. Si es un niño de 20 kilos, vamos a hacer una regla de 3. Si es 2 cápsulas para 45 kilos, para 20 kilos, es, por supuesto, una cápsula. Y si el niño va a empezar un catarro muy importante, podemos dar al máximo 3 píldoras al día. Es un gran máximo, 2 sería mejor. Si el niño es pequeñito, 10 kilos, por supuesto, tenemos que abrir una píldora y poner la mitad del polvo. Pero son el sabor. Cuando puede ser muy interesante para vosotros probar
el sabor de los complementos alimenticios, pero cuando lo hacemos, podemos sentir que son realmente las plantas. Vamos a sentir el tomillo, el romero y eso. Para un niño es importante mezclar la parte de la píldora con como puré, verduras o cosas de comida que van un poquito disminuir el sabor del polvo, porque es muy fuerte. Alors, vamos a hablar de los complementos que son los amigos del echinacea. Y atención para los niños, nunca después 4 por la tarde, 4 horas de la tarde, porque son tónicas. Aquí, consejos para ayudar una mejor salud, una final más rápida, más rápido del inconforte, del resfriado. Sí, pero para no decir resfriado, de l'inconfort, de la incomodidad. De la incomodidad. Beber mucho agua, por supuesto. Quitar, ¿qué tenemos que quitar? Azúcares añadidos, los productos lácteos solamente durante la incomodidad. Zumos ácidos, frutas ácidas como uvos frescos, o kiwis, o los frutos que están ácidos, que son ácidos. Comer sopa y caldo para facilitar la digestión y reposo. El reposo es el primer fármaco para sentirnos mejor. Alors, los mejores amigos del echinacea para relanzar, sí. Para relanzar nuestra inmunidad, sí. Es el Protosin, por supuesto, directamente. Es porque necesitamos tener protocinos a casa siempre. Noni, cuando tenemos noni. Y si no tenemos noni, en España, en Portugal, es posible recibir el Endurance. Endurance, oui. Endurance es un complemento alimenticios que va a limpiar el cuerpo. Son 2 champiñones que se llama Cordyceps, que es un antiveneno, y el reishi, antioxidantes también, va a limpiar el cuerpo, a ayudar el trabajo del Protosin y del echinacea también. ¿Ok? Son 2 píldoras cada día el Endurance. Es una manera de tener más energía también el Endurance. Muy, muy interesante. Es un feliz. Qué suerte que en España podemos tenerlo, porque en Bélgica no lo tenemos. No es posible enviar el producto en Bélgica. Ok. Gracias por su atención y les esperamos la próxima semana para una nueva